si parezca un abuso, pero a lo mejor podríamos hacer muy, muy rápidamente, sobre todo para la gente que no está muy relacionada con la teoría acerca de lo que es el arte y que también seguramente de pronto le puede llamar la atención esto de por qué es tan raro el arte contemporáneo y eso. No sé si me puedan seguir en que platiquemos rápidamente sobre cómo llegamos a este concepto, ¿no? Porque tampoco es que sea un concepto que nos ha acompañado todo el tiempo, se ha transformado, ha tenido objetivos muy diferentes a lo largo de la historia. Se hacen ciertas identificaciones históricas a partir de ello. La primera es aquella en donde el arte o estos dispositivos estéticos no eran más que una especie de manifestación de lo que había en el mundo, ¿no? Se especula mucho y diversos teóricos han abundado sobre esto, si tenía como intención capturar y de alguna manera apoderarse, sentir que tenía el ser humano un cierto poder, no sé, mágico, un cierto poder de control, un cierto poder como invocatorio y aprensor de la realidad a partir de dibujar a las presas de caza, a partir de representar formas que tenían que ver primordialmente con cosas de supervivencia, ¿no? La caza, la fertilidad, etcétera. Este es como el primer momento, ¿no? En donde el arte comienza imitando a la naturaleza y a la saga de la naturaleza. Luego hay un segundo momento en donde aparece la filosofía, que creo que aquí Mario nos podría muy brevemente platicar, sobre todo la diferencia entre Platón, que pensaba en este arte como una especie de un artista que engaña a través de los sentidos al espectador, y Aristóteles que piensa que de alguna manera es alguien que más bien tiene que ver con descifrar la realidad y poder transmitirla. No sé si podría hacer esa distinción rápido, Mario, nada más para hacer una secuencia lógica y llegar a qué demonios es el arte hoy en nuestros días. Lo que habría que entender primero es que Platón era un protofascista. Digo, y no hay que escandalizarse con eso, ¿no? O sea, en su momento tampoco es que fuera sacado de los pelos ser un protofascista tipo Platón. O sea, y cuando digo protofascista quiero decir que él pensaba todo en función de los fines de la polis. Entonces, el arte tiene o no sentido, ¿no? En este caso, por ejemplo, sobre todo el arte poético, que en su momento, digamos, era el principal, ¿no? O el que más le inquietaba, si cumple o no cumple los fines de la ciudad. Y en este sentido, pues, Platón creía que el arte engaña. Por ejemplo, engaña con respecto a cómo son los dioses, pensaba él, ¿no? Platón era un monoteísta, pues, en sentido lógico. Era un teísta, pues. Entonces, pero como teísta era monoteísta, ¿no? Entonces creía, por ejemplo, que la Ilíada o la Odisea engañaban a la gente y le hacían pensar, pues, cosas equivocadas con respecto a los dioses, y entonces por eso la República, que es un diálogo curioso, porque lo escribió durante mucho tiempo, en algún momento en la República, Platón expulsa a los poetas de la ciudad. Dice, bueno, estos señores están engañando a la gente y le dicen que los dioses se enojan y son celosos y envidiosos y tal. Luego lo regresa, en el libro 10 de la República, lo repatria, pero le dice, se comportan bien, y entonces ustedes más bien tienen que enseñarnos a educar a la gente, porque le vio, digamos, al arte una función pedagógica importante. Entonces, de Platón, pensar en Platón a veces es muy inútil para la discusión contemporánea, a menos de que tengamos en un régimen fascista o fascistoide. Más bien Aristóteles es el primero que ya pensó en nuestros términos, y curiosamente pensó en nuestros términos pensando sobre todo que el arte es un artefacto, y esto es importante, o sea, es algo que fabricamos, y fabricamos con una función. Pensemos en un reloj, es un artefacto cuya función es dar la hora. Pues Aristóteles creía que lo que nosotros denominaríamos arte, ¿no? Son un tipo de artefactos que lo que buscan es generar algún tipo de emoción, que cumple algún tipo de función. Y él pensó sobre todo en una que denominó catarsis. Pero no solo esa, pues. O sea, esa fue lo que recuperamos de Aristóteles. Es bien sabida esa historia de que en la quema de la Biblioteca de Alejandría se perdió la segunda parte de su poética, que era sobre el humor, ¿no?
Pero Aristóteles también creía, y esto es interesante, parece que creía, porque no lo tiene, que el humor cumplía una función. Y Aristóteles pensaba que las emociones cumplen funciones, voy a ponerlo en términos muy contemporáneos, pero cognitivas. O sea, el humor, por ejemplo, al día de hoy, la gente que estudia el humor en una línea muy aristotélica, lo que te dirá es que el humor es una función, digo, cumple una función biológica muy particular, que es como, si hago la analogía computacional, como de un software que busca bugs en nuestro intelecto, y entonces son incongruencias que existen, y esas incongruencias, cuando no nos generan ansiedad, por ejemplo, nos generan risa. Entonces el humor lo favorece nuestra historia evolutiva, nos premia porque encontramos un bug en nuestro software, ¿no? Es una Por forma ejemplo. de hackear nuestro cerebro, ¿no? De descubrir las fallas de lógica, los algoritmos mal escritos, digamos, que tiene nuestro cerebro. Por supuesto. Y funciona muy parecido, por ejemplo, con otro género que me interesa mucho, que es el terror, porque el terror lo que genera son dos emociones que de suyo no buscaríamos. Una es el miedo y otra es el asco, ¿no? Por un lado, pues el monstruo nos da miedo, pero el monstruo también es asqueroso, es algo que no buscaríamos en la vida. Pero curiosamente las películas de terror o las novelas de terror o las estatuas de terror, el arte plástico de terror, lo que hacen es insertarse en una narrativa tipo de misterio, que otra vez nos premia, porque al final estamos como intrigados y al final eso se resuelve de tal manera que nos da una satisfacción, otra vez nuestro cuerpo, debido a nuestra historia evolutiva, pero resolvimos algún tipo de intrigo, misterio en la cual está enmarcada esa cosa, ¿no? Entonces, pero esa es la línea aristotélica, y justo Aristóteles fue el primero que nos permitió, creo, pensar en los artefactos estéticos muy vinculados a las emociones. A Platón y Aristóteles era un naturalista, pues lo mismo le interesaba las tragedias que se representaban en la polis, como le interesaban las constituciones o como le interesaban los insectos o los animales, ¿no? Un naturalista muy en general que le interesaba entender cualquier cosa que pudieras más o menos sistematizar. Platón no, Platón es un hombre político que todo lo pensaba en función de la polis. Y te quisiera dejar a ti la última parte, Irlanda, que nos platiques en realidad cuál fue ese último vórtice que hizo que pensáramos en el arte como se piensa en términos contemporáneos, pero en medio, que no son pocos, hay 1500 años, hay un dominio de la Iglesia Católica a partir de la institucionalización del catolicismo con Constantino, en donde durante mucho tiempo no se pensó el arte más que en función de representación y adoctrinamiento, propaganda religiosa, y después hay una ruptura que de hecho se llama Renacimiento, creo que es muy obvio, pero por si alguien, alguna persona no lo había pensado, habla de un renacer del arte que está en función directa con él, con dialogar con el arte griego, ese que quedó atrapado, o más bien dividido por ese gran abismo que es la Edad Media, y que en ese renacimiento lo que prepondera básicamente es la técnica, ¿no? La belleza a partir de un grado técnico exagerado, en donde los artistas eran prácticamente científicos, de hecho, casi muchos de ellos literalmente convivían con las dos maneras de vida, y que tenían, digamos, como una obsesión por llegar a una perfección extraordinaria en la representación. Es un arte más bien naturalista, es un arte más bien realista, y hay una ruptura que muchos dirán que nos va a traer a nuestros días, que es la ruptura del manierismo, que después desemboca en el barroco, que es cuando el artista dice, bueno, yo no tengo por qué estar representando ni solamente a dioses, ni solamente la perfección con esta exigencia que tienen los renacentistas, sino que lo voy a hacer a mi manera, ¿no? Que de ahí viene la palabra manierismo. Y se hace una cosa rarísima que en muy pocos siglos aparecen corrientes como jamás habían aparecido, una tras otra, manifestaciones una tras otra, y de alguna manera, aunque sigue habiendo, creo que la belleza sigue siendo el valor principal, y de hecho esto se va a pensar por esos siglos, por primera vez así como la belleza como el centro del quehacer artístico, pues había bellezas muy extrañas, ¿no? O había formas de representación que hoy nos pueden resultar incluso grotescas, tal vez. Hay cosas
que no son agradables, aunque parecen extremadamente bellas, ¿no? Cuando uno ve los Caravallos, pues generan una cierta angustia, ¿no? Goya, los expresionistas alemanes, etcétera. Hay ahí como un montón de cosas distintas, pero todas van muy centradas a generar una emoción. Creo que este es el momento en donde a Mario y a mí nos podrían acusar de anacrónicos, porque es el momento en donde el arte se aboca a generar sobre todo emociones a partir de la representación técnica de las cosas, ¿no? Lo mismo en la música, con la ópera, con los nacionalistas italianos, con los expresionistas alemanes, con los románticos alemanes, que en la literatura, etcétera. Y viene un punto culmen que a partir de aquí quiero que nos platiques, o por lo menos esa es la narrativa que generalmente suelen seguir los que defienden el arte contemporáneo, que lo tenemos además personalizado en un individuo que yo creo que hizo un muy buen chiste hace poco más de 100 años, que es Duchamp, y que dice que el arte debe de ser algo que no solamente se quede en la retina, como que él pensaba que esta cosa del arte, digamos, bello o con una exigencia técnica, era como una cosa de candy, ¿no? Como que solamente se quedaba en enamorar a tus pupilas y que tenía que ser algo que llegara más profundamente. Yo no sé muy bien qué significa eso, pero como que tenía que ser algo que impactara a tu cerebro. Y entonces que el dispositivo importante era generar no una emoción, sino como una disposición, digamos, tal vez también emocional, pero que a lo que llegara fuera a una idea, a un pensamiento. Al menos eso es lo que yo entiendo y me gustaría, si estás de acuerdo o si no, corrígeme con toda la libertad, ¿qué pasa después de eso? O sea, porque aquí es donde ya nos interesa platicar sobre lo que es esa cosa rara que es el arte contemporáneo. Lo que pasa es que yo creo que el arte siempre, o al menos lo que identificamos dentro de la historia del arte, ¿no? Las diferentes etapas o manifestaciones o cómo se han incluso nombrado, porque además hay que recordar que siempre los nombres vienen a posterior, ¿no? Yo creo que siempre está cargado de una emotividad, incluso el propio arte contemporáneo en sí mismo. Yo creo que esta disrupción que de alguna manera propone también Duchamp, pues tiene que ver justamente con eso, ¿no? Es salirte de esta cotidianidad, aquello que tú ya preconcibes como artístico, ¿no? Y buscar reconocer en otros objetos otros elementos que también puedan de alguna manera moverte o conmoverte. Entonces yo sí creo que siempre está presente, incluso por ejemplo en el bioarte, que yo sé que hay luego unos temas ahí con el bioarte, creo que en el fondo también busca eso, o sea, desde una perspectiva más biológica, más desde el proceso, que a veces pues no llega justamente a este objeto como estamos acostumbrados dentro de esta historia del arte. Creo que el propio proceso también busca llegar a una conmoción, ¿no? De ti como ser humano, las posibilidades, ¿no? O sea, el hombre que se inserta una oreja en el brazo, ¿no? Es como, ya sé, o estos mecanismos de modificar los conejos, ¿no? Yo creo que lo que busca es justamente generar estas disrupciones y esas disrupciones pues busca también esta parte emotiva y como decía Mario, pues incluso desde lo asqueroso, ¿no? De lo incomprensible, ¿no? Yo no veo películas de miedo de ningún tipo porque no me gusta, ¿no? O sea, no me interesa entrar en estos dispositivos porque justamente creo que soy aprensiva y bueno, ¿para qué les cuento, no? No duermo y me asomo bajo de la cama. Entonces, justamente creo que todo genera una emoción, ¿no? Entonces, en el caso del... Hay un tema con el arte conceptual que justamente viene a darle, yo creo que una ponderación, otra vez hablando de los dispositivos, a este dispositivo racional, ¿no? Y que de alguna manera pareciera que si tú no entras o no encajas o no aprendes este dispositivo, estás fuera. Que yo creo que es lo que a mí me parece muy riesgoso del arte conceptual, ¿no? Incluso además del tema del mercado, del sistema del mercado del arte, ¿no? Y todo esto que también habrá que debatirlo mucho, pero creo que finalmente hay una
una búsqueda, ¿no? O más bien se entiende también ya no es solamente el objeto, ¿no? Sino el proceso del sujeto que de alguna manera lo manifiesta y lo pone sobre un objeto, pero tiene además que sustentarlo bajo esta explicación, ¿no? Entonces, a mí también personalmente me cuesta mucho trabajo el arte conceptual, porque digo, ya hace 3 años nos reíamos del Oroxo, ¿no? Ya hace algunos años y luego veíamos cómo, creo que fue Juan Villoro el que hizo una explicación sobre el Oroxo de Gabriel Orozco en la Galería de Kurimazuto, ¿no? Entonces yo creo que sí es verdad que muchas veces el arte conceptual, creo yo, excede, ¿no? O se excede, ¿no? En estas posibilidades. O sea, tú ves la pieza de OMR de este artista que, digo, por nombrarlo así, que se me pasó ahorita, ahora en Zona Maco, entonces tú decías, es que, o sea, ¿cómo? O sea, ¿y eso por qué? ¿No? Creo que también a veces el arte conceptual juega mucho a esto y que me parece también incluso hasta cierto punto pues deshonesto porque habla o se impone otra vez desde esta superioridad entre comillas intelectual en donde busca establecer pues una categoría, ¿no? Entonces, pues más allá de este recorrido, digamos que esta historicidad con respecto a cómo se va entendiendo el arte, creo que hay algo que alguna vez yo escuchaba a Jorge Juanes y que por muchos años me ha resonado, y donde decía que también el tema con estos nuevos dispositivos o estas nuevas formas también tiene que ver con aquello que nos es próximo a nosotros, ¿no? Y que desde ahí justamente también se va construyendo y que todavía de alguna manera esta proximidad no nos permite todavía entender o identificar este lenguaje. Y yo creo que hay una parte de esos y también creo que hay un exceso en el uso de estos recursos y pareciera que todo se identifica como arte conceptual cuando en realidad pues no, o sea, yo sí creo que el arte a lo mejor es como muy básico, pero sí debe tener una intención y debe de buscar esta conmoción y sí creo que debe de llevar un mensaje muy claro que se pueda explicar por sí mismo y a veces con el arte conceptual en darle el peso a la idea, ¿sí? Y que finalmente la idea aterrice sobre un objeto, creo que a veces es un poco difícil no sé, de identificar, ¿no? A mí, sinceramente, todavía hay piezas que veo y lo cuestiono. Me gusta mucho, pero a veces sí llego a decir de, no, esto es una risa, ¿no? Porque no hay o sea, vamos, siempre en el arte, o sea, eso, es un lenguaje claro, no está ahí, ¿no? Más allá de una explicación teórica o de los críticos del arte, que otra vez volvemos a la institucionalización, ¿no? Cómo las propias instituciones dan un carácter de conceptual o contemporáneo, de acuerdo también a sus propios intereses, ¿no? Yo creo. Hay algo que me encanta de lo que acabas de decir, que es que tiene que ser claro. Yo creo que aquí a Mario y a mí nos emociona mucho esa idea, porque eh, como al menos en la línea de filosofía que seguimos, yo creo que nos interesa mucho el principio de caridad, que lo explico muy rápidamente para la gente que no lo haya escuchado, tiene que ver con que si tú le dedicas tiempo a algo y atención a algo, hay un contrato intrínseco con la persona que te está diciendo algo, que es que lo que te va a decir tiene algún sentido, tiene alguna relevancia o algún alcance explicativo que te haga sentido a ti, que tenga algún significado para ti. ¿No te parecería un poco abusivo que alguien te llamara y te citara para que lo vieras y luego te transportaras para ir a verlo y te estuviera diciendo por 20 minutos palabras que no tienen ninguna conexión entre sí? Incluso te resultaría que era una broma o que te está tomando el pelo o lo que sea, ¿no? Y esto de la claridad parece muy importante porque yo siempre he sostenido que el arte debe ser así. Y yo creo que cuando alguien escucha la Quinta Sinfonía, que es un ejemplo que es puesto N cantidad de veces, la Quinta Sinfonía resulta arrebatadora por sí misma. Después, si tú quieres saber un poco del proceso y te enteras que Beethoven se estaba quedando sordo y que esa cosa que está al principio, el pa, 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 pam, es la famosa llamada del destino, ¿no? Que él está escuchando al destino llamar a su puerta, amenazándolo con lo que viene. Eso complementa tu experiencia, pero no es que te
No es que necesites de ello para poder vivir la experiencia. Y en lo que tú nos dices acerca de los procesos, de pronto me parece que en este poder político que los artistas tienen, hay una especie de abuso como de decir, es que tú tienes que entender lo que yo quería hacer y tú tienes que entender por qué lo hice yo. Y las intenciones no pueden leerse en la obra, o sea, las intenciones necesitarían de una teoría de la mente muy sofisticada para poder llegar a la conclusión de por qué el artista hizo eso. Entonces, dado que no lo tenemos, necesitamos o de dos cosas, o de otro artefacto, como son las explicaciones curatoriales, como son las críticas de arte, como es la biografía del artista, y eso te implica un montón de investigación y de cosas que a veces no vas a tener acceso a esa información, o simplemente permanecer indefenso ante ese artefacto que te resulta absolutamente inexplicable, ¿no? Entonces, dado que piensas que debe ser claro, ¿cuál es la solución? O sea, digamos, entonces estos procesos que los artistas viven para como su propio proceso, como si fuera una labor terapia, pues es un arte que se construyó primordialmente para ellos o qué? O sea, ¿por qué no le dan esta importancia a ser claros para la gente, Irlanda? Yo creo que ahí, yo creo mucho bueno, primero pienso, o sea, digo, tengo como muchas ideas, pero pienso, por ejemplo, sí creo que hay una desigualdad en el capital cultural, como luego se denomina, ¿no? Y que de alguna manera nos falta mucho la disposición del acercamiento en general, ¿no? Yo creo que ese es un punto importante, ¿no? Y yo le doy mucho valor a la intermediación, pero yo creo que incluso la intermediación tiene que ser una intermediación también clara y honesta. Por eso creo que el trabajo del curador es básico, sobre todo si estamos hablando de espacios expositivos, ¿no? Donde particularmente es donde se muestra muchas de las obras, ¿no? Yo creo que el trabajo del curador es esencial y también ese trabajo curatorial pues requiere también de una claridad, ¿no? O sea, tú vas a veces a alguna exposición en donde ni la pieza se explicita con esta obviedad, ni tampoco la curaduría, ni los textos de sala, ni la cédula, ni siquiera el propio recorrido, ¿no? Yo sí creo en el trabajo de la intermediación. Y yo creo que a mí me parece que también incluso los curadores y los propios artistas, creo que hay una parte del proceso en que a veces ellos mismos no extienden, es decir, bueno, yo tengo la pieza, esto me simboliza o me significa, pero entonces, ¿de qué manera, cuál sería esta otra etapa en la que yo pongo este dispositivo también al alcance de los otros? Y creo que muchas veces no se da. Es decir, el artista cree que ya con concluir una pieza o darla por concluida, ya ha hecho, digamos que su trabajo entre comillas. Entonces creo que ahí falta todavía repensar más sobre el loto y repensar otra vez en que no todos estamos en las mismas condiciones y que nuestra proyección siempre va a ser diferente. Y entonces ahí entran justamente las instituciones en donde estas piezas se exhiben para poder dar un andamiaje que permita al visitante, una vez que haya salido o en el proceso de recorrido o el acercamiento o aún ya habiendo concluido la visita, seguir en el proceso, porque no es que salgas y que ya tengas el conocimiento, ya te haya conmovido, sino también creo que el arte mucho que trasciende es este arte que te sigue llamando, te sigue cuestionando, ¿no? Y que muchas veces, pues, las propias, insisto, los artistas y las propias instituciones no ven más allá. Yo creo que habría que replantear también, incluso ahorita pensando en la crisis que se está generando en el arte, bueno, no en el arte, sino en el sistema del arte, vamos a necesitar nuevas formas de gestión y replantearnos nuevas formas de gestión. Y eso implica, desde luego, también nuevos vehículos de acercamiento en donde podamos, se construyan estos significados de una manera más clara, ¿no? Yo lo veo desde ahí.